Hola iglesia, queremos saludarles en esta ocasión y poder bendecir tu vida, tu familia, tus sueños, proyectos, todo lo que tienes delante de Dios en la unidad de la iglesia. De verdad queremos aprovechar bien el tiempo, saludar a todos los que son de la iglesia GIS, muchas bendiciones de parte de todo lo que es nuestra familia. Queremos poder prontamente reunirnos. Estamos trabajando en esa parte y queremos que sea el Señor el que abra aquellas puertas para poder tomar un local o en la dirección que el Señor nos dé. A todas aquellas personas también que nos acompañan viendo los videos, aún inclusive en otras ciudades, en otros países, les bendecimos también y queremos que sea Dios el que cada vez te bendiga en conocimiento y enriquezca esa parte espiritual que todos necesitamos fortalecer para poder estar firmes y no caer en ningún momento de los que estamos viviendo. Pero quiero compartirles una palabra y quiero que en el libro de Isaías 43, versículo 19, podamos como aferrarnos de este versículo. Dice así la palabra: he aquí que yo hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta es una promesa muy bonita de parte de Dios, que quiere hacer cosas nuevas, y aunque estemos en momentos difíciles, aún Dios sigue siendo creativo, aún Dios sigue siendo dador, alegre. Él siempre da lo mejor y de Dios siempre tienes que esperar lo mejor. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que Él va a hacer cosas nuevas, todos podemos gritar y decir sí, Dios las va a hacer y es lo que deseamos. Pero también quiero hablarles de algo que dice en Deuteronomio 14, versículo 22. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo en el año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Saben? Busqué en el diccionario lo que significa indefectible. Indefectible dice que no puede faltar o dejar de ser. Queremos enseñarles, iglesia, aunque estemos en tiempos difíciles en los cuales no podemos estarnos reuniendo, esta palabra que Dios dice acá, indefectiblemente diezmarás, es para que podamos proteger nuestra bendición, nuestra área financiera, y la bendición de Dios pueda reposar sobre nosotros. No podemos como pastores dejar de enseñarles en el poder y en la cobertura que hay en el diezmar. No queremos ser pastores que se aprovechen de la iglesia y saquen y sustraigan los ahorros de las personas, o que den más de lo que pide la palabra. La palabra dice y habla del diezmo. El diezmo es una parte, una décima parte de lo que te puedes ganar en tu salario. Quiero enseñarte eso para que no pierdas tu bendición y para que la mano de Dios pueda defenderte en todo momento, como dice Malaquías, que Él mismo va a frenar, a detener el devorador. Y sabes, si en algún momento tú tomas no el diezmo completo, sino una parte, y dices yo quiero apoyarlos con eso, no estás obedeciendo como dice la palabra de Dios. Quiero decirles, si te ganas 100,000 pesos, los diezmos son 10,000, y si das 5,000, no estás obedeciendo. Te lo quiero enseñar, es para que entiendas que la bendición que nosotros tenemos que acercar es como la palabra de Dios nos lo enseña, y es indefectiblemente, no puede faltar. Y te enseño todo eso porque como iglesia tenemos que aprender a ser obedientes a estos mandamientos y poder ver, como este versículo dice, que pronto va a hacer Dios cosas nuevas. Y si Dios va a hacer cosas nuevas y pronto saldrán a luz, son aquellos también que han sido fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Van a ver esa parte financiera florecer. Quiero solamente ver que tu familia
decirle, Señor, enséñame a adorarte con todo el entendimiento, aún en el ofrendar y en el diezmar. Así como decía esta palabra, dice para que aprendamos a conocer a Dios, para que aprendamos a temer a Dios. Señor, tú no necesitas dinero, solamente necesitas es que aprendamos a temer a ti, a que dependemos de tu mano, a que dependemos de ti. Y yo quiero hoy adorarte, Señor, y decirte, he aprendido, Señor, que nuestra familia depende de ti, que este ministerio depende de ti. Si la gente diezma a medias, si la gente no lo quiere hacer, Señor, pues nosotros les enseñamos para que tu bendición repose sobre cada uno de ellos. Pero Dios, si así no lo hicieran, sabemos que este ministerio depende de ti y que tu mano, Señor, es la que nos va a sostener en todo momento. Y por eso te queremos adorar, por eso te queremos exaltar y por eso queremos decir, Espíritu Santo, gracias por enseñarnos a no depender tanto del dinero y creer que sin el dinero no podemos hacer nada. Señor, nada podemos hacer si no te tenemos es a ti. Nada podemos realizar en la vida si tú no habitas en nuestros corazones. Señor, por eso queremos darte honra y exaltación a ti, diciéndote que tú eres Dios soberano, Dios digno de toda alabanza, Dios protector, Dios amoroso. Te amamos, Secreto donde anhelamos tu presencia. acércame más a tu gloria y majestad. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme
ahí para sanar, estás ahí para libertar, estás ahí, Espíritu Santo, para hacer entender y comprender en nuestros corazones que no estamos solos, que tú estás con nosotros y siempre vas a tener, Señor, tu mano a favor nuestro, guardándonos, como dice tu palabra. Tu diestra nos sostendrá, tu diestra nos protege, tu mano, Señor, es la que nos cubre, tu mano, Señor, es la que nos va a dar la dirección siempre. Te adoramos y te exaltamos a ti, Señor, y prepara también nuestros corazones, Espíritu Santo, para que esta palabra que trae mi esposa sea una palabra que venga directamente, Señor, de tu corazón al nuestro, y que pueda llevar mucho, Señor, mucho fruto esta semilla, que nos pueda ayudar a levantarnos, que nos pueda ayudar, Señor, a fortalecernos, que nos pueda dar la luz que necesitamos en el camino y que nos pueda mostrar la salida a tanta dificultad, que pueda, Señor, ser aquella esperanza, aquella chispa, Señor, que necesitamos para que nuestra fe sea, Señor, despierta, nuestra fe pueda florecer, nuestra fe pueda crecer en confianza en que lo que tú dices siempre será verdad, Señor, y así tomamos tu palabra. Te adoramos, oh Dios, y eres bienvenido a este tiempo, a este lugar, Señor. Amén. Bendiciones, iglesia. Me toca nuevamente hoy el privilegio de predicar la palabra de Dios, y quiero, antes de hacerlo, entrar en oración un momento para pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien tome mi humanidad y que hable a través de mi persona, porque, como lo digo siempre, no quiero ser yo la que traiga una palabra, sino que sea un instrumento de la gloria de Dios para edificar sus vidas y sus corazones. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo precioso en el cual podemos compartir una porción de tu palabra, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que tú nos consueles, aún nos redargullas, porque para eso es la palabra, Señor, porque la palabra es la que entra, Señor, hasta lo más profundo y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, creo, Padre, que tú vas a hacer que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías a cada persona y a cada necesidad. Usa mi vida, Señor, yo me quito, yo mengo, como dice tu palabra, para que tú crezcas en mí y que me uses, que uses a este vaso de barro para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entrando en materia, quiero que ustedes, ojalá puedan hacerlo allí en sus casas, buscar en Hebreos capítulo 12, que vamos a leer del versículo 2 al 3. Y les voy diciendo, el tema de la predicación de hoy se llama Venciendo la desilusión. Se lo repito, venciendo la desilusión. Dice la palabra en Hebreos 12, del 2 al 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es la desilusión? La desilusión es la pérdida de la esperanza. Se lo repito, la desilusión es la pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea o de saber que alguien o algo no es como se creía. La desilusión suele ocurrir cuando la realidad resulta muy diferente a lo que uno esperaba. Y yo creo definitivamente que todos en algún punto de la vida nos hemos sentido desilusionados por algo o por alguien, por personas así sean cercanas, como un hijo o como un papá, o también como un jefe. De eso sí que muchas personas nos sentimos desilusionados, o también de un novio, del esposo, bueno, etcétera. Pero también hay dificultades en la vida en las que tenemos altibajos por los que pasamos, y que a veces hacen que venga la desilusión, que entre la desilusión y que se desgasten nuestras fuerzas, que sintamos que ya no vale la pena seguir adelante porque lo que he estado pidiendo no lo veo llegar, y
como dicen por ahí, luchar no es difícil, lo difícil es ganar. Igual que pelear no es difícil, lo difícil es vencer. Porque cualquiera puede pelear, cualquiera puede entrar en un enfrentamiento con alguien, pero gane pues. Eso es lo difícil, eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta. Entramos en una guerra, sí, vamos con toda, pero cuando estamos en medio de la batalla, flaqueamos. ¿Por qué? Porque viene la desilusión. Y en muchas ocasiones la desilusión hace que se pierda la esperanza, que se pierda la fe, que se pierda la paciencia y que se pierda el ánimo. Pero debemos de ver la vida como un juego, en el cual nada está escrito hasta el último momento. Como pues a los que les gusta de pronto el fútbol, no sé si vieron en esta semana que hubo un empate de Colombia con Chile que supo como a victoria, porque a veces es mejor empatar que perder. Y ya de pronto muchos ya están diciendo, no, se nos fue el partido, vamos a perder los 3 puntos, pero luego entró Falcao y hizo un gol y eso fue una alegría, pues como les digo, a los que les gusta bastante el fútbol, a mí sí me gusta bastante. Y entonces es lo mismo, a veces no sé si han visto baloncesto cuando hay un juego, eso sí que es literal, hasta el último instante. Porque hay veces que va perdiendo un equipo por 1 punto, por 2, porque casi siempre están así muy a la par. Y en el último instante, cuando suena la bocina, está incluso el jugador lanzando una bola de 3 puntos y encesta y hace que de algo que se estaba perdiendo en el minuto, ya en el último segundo, mejor dicho, haya la victoria para ellos. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, así dice la palabra. Y si Él prometió estar con nosotros, Él también va a renovar nuestras fuerzas día a día, porque dice la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Y yo les he hablado mucho de que la palabra de Dios no es de lógica, porque si nosotros lleváramos este versículo, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, entonces ¿qué pasa? Si nosotros lo llevamos como a la parte matemática, si usted multiplica 0 por 0, ¿qué te va a dar? 0. Pero Dios no se rige por ninguna ciencia, ni siquiera por la lógica matemática. Él simplemente dice, no tienes fuerzas, pero yo te voy a multiplicar las fuerzas. Aunque estás en debilidad, yo te voy a hacer fuerte, porque también dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Y además dice el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El primer punto de este tema: momentos de desilusión. Les voy a hablar acerca de Elías, del profeta Elías. Elías fue uno de los grandes hombres del Señor. El Señor lo usó con milagros extraordinarios, incluso venció, mejor dicho, a los profetas falsos, a los falsos profetas. Pero resulta que en una ocasión fue tan grande la desilusión que este hombre enfrentó, que dice la palabra que deseó morirse. Precisamente luego de matar a 450 profetas de Baal, se levantó una mujer llamada Jezabel, esposa del que era rey en ese momento de Israel, llamado Acab, y al enterarse por boca de Acab, porque el baile cuenta a Jezabel que Elías había matado a los profetas, ella se llenó de ira y dijo, ella hasta juró que no iba a estar tranquila hasta no poner la vida de Elías tal como la de los hombres que había matado. Entonces, ¿qué pasó? Elías entró en un gran temor al punto de salir huyendo. Y en la lógica humana no cabe pensar cómo usted derrota a 450 hombres y sale huyendo de una sola mujer. Pero ¿qué pasa? Esta mujer no era cualquier mujer, era una sierva de Satanás que manipulaba a través de la intimidación, del miedo que ejercía sobre las personas. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que se mueven en esferas tan fuertes del satanismo que su misma presencia causa temor, causa miedo. Incluso una de las cosas, o como le dijera, cuando el diablo pecó, que fue lanzado del cielo, el Señor lo maldijo, y una de las maldiciones que vino, que recayó sobre Satanás es espanto serás. O sea, todo lo que significa de cosas que tengan que ver con Satanás, todo infringe miedo. Entonces esta era una mujer satánica y entonces esto era lo que se manejaba. Es normal, como les digo, en esta área espiritual, pero también en el sentido contrario. ¿Cómo así?
Porque un hombre lleno del poder de Dios es también capaz de afectar el ambiente en donde está, porque lo vemos claramente por la palabra cuando dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero nosotros entendemos que en sí no era la sombra de Pedro, era el poder de Dios a través del Espíritu Santo obrando en este hombre. Y entonces eso es lo que ocurrió. Por esto es que Elías no salió huyendo en sí de Jezabel, sino que más bien salió huyendo de los poderes demoníacos tan fuertes que la poseían a ella. Ahora, él ya había pasado un enfrentamiento con los profetas de Baal, y después de estar en esta batalla, lógicamente estaba desgastada, y lo que esperaba recibir luego de haber cumplido con la voluntad de Dios no era una batalla más, era más bien una recompensa. Y porque no recibió una recompensa, sino que se enfrentó a algo todavía más fuerte, fue que vino sobre Elías la desilusión. ¿Cuántas veces nosotros no nos ha pasado igual? Luego que hemos hecho lo que Dios nos pide, cuando estamos en X situación, oramos, hacemos guerra espiritual, ayunamos, perdonamos a los que nos han ofendido y seguimos perseverando hasta alcanzar una victoria. Y creemos, bueno, ya pasé esta prueba, ya todas las cosas van a salir bien. Pero esperamos, como les digo, que vengan cosas buenas, solamente cosas buenas, pero se nos olvida que nosotros estamos en un proceso de formación, y ese proceso va a ser hasta que nos vamos, hasta que partamos con el Señor. No les estoy vaticinando con esto que todo para su vida va a ser pruebas y pruebas y desgracias, no, al contrario, van a ser victorias sobre victorias, pero para poder obtener esas victorias, ¿qué tiene que pasar? Tienes que enfrentar una batalla. A ver, se los pongo en este punto. Nosotros conocimos del Señor siendo, pues, yo muy joven. Ya mi esposo, como les ha contado, caminó con el Señor hasta los 15 años, de los 5 a los 15, luego se alejó. Fue allí en este tiempo que él estaba apartado del Señor que nos conocimos, y cuando entramos a buscar de Dios fue porque nuestro hogar se había destruido, pero Dios lo restauró. Bueno, ahí empieza como el trato de Dios, y empieza el Señor a cambiar muchas actitudes malas de nosotros, a confrontar el pecado que había en nuestras vidas. Pero luego de que empieza el Señor a sacar como todas estas cosas, empezamos a ver victorias, empezamos a ver muchas bendiciones, aún en la parte financiera, porque siendo mi esposo muy joven pudo tener un empleo que nos dio para comprar un apartamento, pues no del todo, sino lógicamente dar una cuota inicial y luego pues la hipoteca. Pero el empleo que tenía era bueno y nos daba para los gastos que teníamos solamente las 2 niñas en ese tiempo. Y bueno, resulta que en el momento nosotros contentos, porque yo decía, no, pues buscar de Dios es maravilloso, pues lo sigo diciendo igual, pero yo pensaba, al igual de pronto que Elías lo pensó en este momento, listo, yo maté a estos 450 profetas de Baal, la recompensa que viene para mí es muy grande. Pero yo no me esperaba que el trato de Dios para conmigo y para con mi casa apenas estaba comenzando. Luego de algunos años de mucha bendición, viene el Señor y nos quebranta quitándole el empleo a mi esposo, porque fue Dios mismo el que lo permitió, porque incluso él se lo había avisado a mi esposo con una palabra que sería pues muy largo decirlo, pero en resumidas cuentas dice: los menesterosos, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, seca está de sed su boca, ellos buscarán las aguas pero no las hallarán. Y el Señor le reveló a mi esposo, sin haberlo despedido, que él se iba a quedar sin empleo y que él iba a buscar y no iba a encontrarlo. No era que él se estaba como, pues muchas personas dirán escuchándome esto, pero es que de pronto él fue que se ató con los dichos. No, porque yo recuerdo muy bien las palabras que él dijo: si esto es de Dios, nos va a dar las fuerzas para nosotros superar esta prueba, pero si no, yo cancelo, si esto es de parte del enemigo, yo cancelo todo lo que quiera venir de parte del enemigo y cerco mi empleo. Pero fue exactamente como Dios se lo reveló, se lo mostró, y nos quedamos 1 año y 3 meses sin empleo, porque hasta yo llegué a buscar, pero nada nos resultaba. Pero empezó el Señor a cambiarnos. Tuvimos lógicamente que salir del apartamento porque ya no nos daba para pagar las cuotas, pues que teníamos allí, la deuda con el banco de la hipoteca, y vinimos a un lugar donde
empezaron muchas cosas a pasar. Incluso el Señor le había mostrado en un sueño a mi esposo que el trato iba a ser fuerte, pero que más fuerte iba a ser para mí. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que yo dije, yo nunca voy a vivir en este lugar, yo no voy a hacer tal cosa, el Señor empezó a quebrantar todas estas cosas que habían en mí, muchas debilidades, muchas cosas que yo pensaba que no tenía. Pero el Señor empezó a hacerlo, empezó a mostrarme todo lo que yo tenía. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es precisamente lo que Dios empieza a hacer con este hombre Elías. Y lo vamos a ver al transcurso de la prédica. Entonces, nosotros debemos de entender todas estas cosas que nos pasan, pero también entender que si pasamos una prueba, el Señor va a estar ahí para sacarnos en bendición. Pero aunque nosotros, porque dice la palabra del Señor que Él es el que está con nosotros, aunque pasemos por el valle de la muerte, de sombra y de muerte, aunque pasemos por las aguas, ellas no nos van a negar, aunque pasemos por el fuego, no nos quemará, porque a veces nosotros simplemente no queremos pasar nada de eso. Pero es que mire, si uno lee la palabra detenidamente, entiende, dice, aunque pases por el fuego no te va a quemar, aunque pases por las aguas no te negarán. Dios no está diciendo es que usted no va a pasar pruebas, es que usted no va a pasar por las aguas, es que usted no va a pasar por el fuego, no. Él dice, estas cosas que van a venir sobre ti no te van a dañar. ¿Por qué? Porque yo estoy en control. Comenzamos leyendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa esto? Jesús, siendo Dios, el Padre le dijo, bueno, me ideé un plan para salvar a esta humanidad. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Y él, como dice acá, para que me entiendan lo que significa esta palabra, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dios dijo, esta gente va derechita a una eternidad de perdición y de maldición porque se han alejado de mí. Solamente la sangre de un cordero perfecto y sin mancha puede quitar el pecado de ellos y quitar la ira que hay sobre mi vida. Pues estoy parafraseando, ustedes me entienden. Va a quitar la ira que yo tengo y voy a poderlos perdonar. Ese cordero vas a ser tú. Entonces Jesús, es como si el Padre le hubiera mostrado el panorama. Él vio a una humanidad que rendida, a una humanidad libre, a una humanidad próspera, a una humanidad sana, a una humanidad en victoria. Y él dijo, bueno, va a ser duro pasar este sufrimiento, pero yo lo voy a hacer. Por eso él dice, por el gozo puesto delante de él, porque él no se miró así en todas las dificultades que iba a tener que enfrentar, sino que él vio más allá. Él vio a una humanidad restaurada y cerca nuevamente de Dios, porque dice la palabra que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo fue esto lo que hizo. Y también dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, Jesús pagó una deuda que no le pertenecía a él. Jesús pagó por el pecado que a nosotros nos tocaba pagar. Y si Jesús lo hizo solamente por vernos a nosotros bendecidos, entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús cuando estemos pasando por diversas pruebas, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, yo no tengo que en sí luchar la victoria de otro, yo tengo que luchar mi propia victoria, pero Jesús luchó la victoria de cada uno de nosotros y aún así se alegró en hacerlo. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante confiando en que el Señor tiene el control. Les decía también que nosotros debemos morir. Cuando digo morir, no me refiero a una muerte física como tal, más bien me refiero al morir de los deseos, a mis propios deseos, a mi forma de pensar, a mi propia forma de pensar y a mi forma de ver las cosas, y cambiarlas. ¿Por qué? Cambiarlas por los planes de Dios, cambiarla por los pensamientos de Dios y cambiarla por la forma de cómo Él ve las cosas, de cómo Él nos ve a nosotros. Porque como dice la escritura en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros caminos. Dios conoce todo nuestro ser, Él sabe lo que hay en nosotros, nuestras debilidades, conoce nuestro corazón. Es por eso que es necesaria a veces las pruebas para poder
poder pulirnos, para poder sacar lo que impide que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Por eso era necesario que Elías entendiera todo esto. Segundo punto, confrontación. Dice la palabra del Señor que Elías, viendo el peligro, quiso salvar su vida y se fue a Berseba junto con un siervo y se fueron por el desierto. Y a un día de camino llegó hasta donde estaba un enebro y, deseando morirse, dijo: basta ya, Señor Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esto parece ilógico. Él estaba huyendo porque ¿qué? Porque no quería que lo mataran, pero le dice a Dios: ay, Señor, quíteme la vida porque no quiero vivir más. O sea, es una contradicción. Pero eso es exactamente lo que hace la desilusión, cuando dejamos que en nuestro corazón crezca la desilusión. La desilusión te quiebra al punto que no sabes discernir entre tus deseos y tus necesidades. Y eso es lo que estaba pasando Elías. La desilusión no te deja entender que a pesar de las adversidades, estás en el propósito de Dios. Porque yo creo firmemente que cada una de las pruebas, cada una de las cosas por las que hemos tenido que vivir, están en los propósitos de Dios. Y aunque en el momento no vea cumplida todavía sus promesas, yo sigo creyendo que las voy a recibir. Y yo quiero que ustedes también entiendan esto y también crean en que el Señor tiene el poder para hacerlo. No importa que tus ojos físicos te muestren una realidad diferente. Si nosotros perdemos el interés en lo que verdaderamente importa, no vamos y digamos, a veces perdemos ese interés por las cosas que son importantes, por estar mirando las cosas que no tenemos, y por eso nunca vamos a valorar las bendiciones de Dios. Luego que dice, pues les sigue la palabra, yo no se los leo todo porque sería muy largo leerles, dice la palabra que él se quedó dormido y que vino un ángel y le tocó y le dijo: levántate y come, levántate y come. Entonces él abrió sus ojos y vio una torta cocida y una vasija con agua, y él comió y se volvió a quedar dormido. Mire, fue algo muy tremendo. Dios envió a un ángel, ¿para qué? Para que le hiciera de comer. Y él vio al ángel y simplemente, sí, coma, bueno, como, y se volvió a quedar dormido. Y eso me pareció a mí tan tremendo, porque él dio por sentado un milagro poderoso. Él en ese momento necesitaba comida, pero él estaba en un desierto y no tenía de dónde sacarla. Pero hay veces que Dios es así con nosotros. Yo sé que en muchas ocasiones hemos estado igual que este hombre. Dios hace milagros en nuestras vidas, pero como, no, es que eso no es lo que yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo eso es otra cosa. Como les decía ahorita, a veces hacemos más grandes nuestros deseos que nuestras necesidades, y Dios es el que sabe realmente nuestras necesidades. Como dice la palabra, Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué pasa también? Nos acostumbramos a las bendiciones y también a los milagros, la forma como el Señor nos sustenta, como tiene cuidado de nosotros. Pero lo digo ¿por qué? Porque Elías ya se había acostumbrado a estas situaciones. Ustedes van, eso está en Primera de Reyes, más adelante, unos capítulos más adelante, van a ver que Elías estuvo en una cueva, y en esa cueva el Señor mandó a unos cuervos que lo sustentaran. O sea, unos cuervos son unos animales carroñeros, unos animales que son oportunistas y se comen la comida de otros animales que han cazado. Pero aún a los cuervos, incluso hay un refrán que dice: cría cuervos y ¿qué? Y te sacarán los ojos. O sea, ¿qué confianza puede haber en un cuervo? Pero esos mismos animales el Señor utilizó para que le llevaran sustento a Elías. Y luego de haber salido de este lugar, le dijo, bueno, porque el país, Israel, estaba en una hambruna tremenda porque había sequía, no había llovido en más de 3 años. Y luego, a raíz de toda esta sequía, no habían sembrados y había mucha hambre. Le dijo luego, bueno, váyase a tal lugar porque allí yo le he dado orden a una viuda pobre que te sustente. Si le dice, váyase donde una viuda que tiene comidita. Bueno, él se iba contento, pero le dijo, yo voy a darle orden
ordena a una viuda pobre que te sustente. Y él fue, y ya conocemos la historia, que la viuda le dijo, es que yo solamente tengo, porque él le dijo, bueno, deme agua o deme de comer, y entonces ella le dijo, solamente tengo este poco de harina para hacer un pan y dárselo a mi hijo y con él comérnoslo y echarnos a morir porque ya no tenemos más. Y él dijo, bueno, entonces hágame a mí primero. Pero ¿qué recibió esta mujer luego de que el hombre de Dios fue? Dice que nunca más le faltó el alimento a ella ni a su hijo. Pero ¿a qué me refiero volviendo a Elías? A que él ya estaba acostumbrado a ver esos milagros. Entonces nosotros a veces creemos, no, es que Dios me tiene que bendecir, es que Dios me tiene que bendecir porque Él dijo que así iba a ser. Pero es que a veces nosotros no damos ni siquiera méritos para que Dios nos bendiga y se nos olvida que todo lo que nosotros tenemos es por gracia y por misericordia de Dios. Que todas las cosas a Él le pertenecen. Así que si es una persona que está pasando alguna necesidad, pero solamente tienen arroz y huevo, démosle gracias a Dios por ese arroz y huevo. Vendrá un momento en que va a haber abundancia, se los digo con toda firmeza, porque yo tuve que enfrentar muchas veces esto. Había solamente arroz y huevo. Cuando uno mercaba, de pronto algunas carnes frías y eso, pero muchas veces nos quedamos sin poder comprar carne y a veces sin poder comprar verduras, porque no teníamos dinero. Ahora, gracias a Dios, comemos muy bien. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero yo sé que en todos esos momentos difíciles que pasamos, nunca nos quedamos sin comer. Y yo siempre le daba gracias a Dios por cada bendición que nosotros recibíamos, porque siempre tuvo cuidado de nosotros. Bueno, sigamos. El ángel nuevamente lo despierta y le dice, al igual que la primera vez, que se levante y que coma porque largo camino le espera por recorrer. Él se levantó, comió y siguió su camino, y dice la palabra que ya él, fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Esa comida que el ángel le dio representa el alimento espiritual, o sea, la palabra de Dios. Para nosotros poder avanzar, para nosotros poder crecer espiritualmente, necesitamos comer a diario esto, la palabra de Dios. Si un niño se le da poca comida, su crecimiento se va a ver afectado. Va a entrar en una desnutrición que no le va a permitir crecer adecuadamente, debido a que el cuerpo no tiene los nutrientes necesarios de dónde agarrar para que se lleve a cabo el proceso de crecimiento. Tristemente he escuchado pastores que dicen, es que bueno, sí, lea la palabra, lea la Biblia, sí, ore, pero eso no es lo que usted lo va a usted a salvar. Ya Cristo hizo todo y nosotros simplemente nos relajamos. ¡Qué tristeza! Porque es que nosotros, dice la palabra, que tenemos que seguir a Jesús y seguir sus mandamientos. Si usted quiere ser como Jesús, entonces está bien, sea como Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Se levantaba en la madrugada y oraba. ¿Qué hacía Jesús? Reprendía demonios. ¿Qué hacía Jesús? Él iba y sanaba a los enfermos. Pero muchas personas dicen, esto es religión. Esto no es religión, esto es evangelio. Y esto es el reino de Dios implantado. ¿Y cómo va a ser uno capaz de vencer la tentación, de vencer los deseos de esta carne, si nosotros no fortalecemos nuestro espíritu? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es imposible, porque dice la palabra del Señor que nuestra carne nunca va a estar de acuerdo con nuestro espíritu. Ay, pero si yo me quedo relajado, no, Dios, Cristo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Entonces, ¿a dónde va a llegar la iglesia de Cristo? Es hora de levantarnos en guerra, es hora de levantarnos en oración, es hora de levantarnos como hijos de Dios a declarar su palabra. Pero ¿qué palabra vamos a declarar si ni siquiera la conocemos, si ni siquiera la leemos, porque ya Cristo hizo todo? Entonces no tendría sentido nada de lo que está escrito aquí. Tenemos que seguirle creyendo al Señor. Sí, está bien, el consumado es, Él ya lo hizo, pero nosotros tenemos, ¿cómo les explico? Forza. Dios bendijo al pueblo de Israel y les dijo, yo les entrego esta tierra, la tierra prometida, esto es de ustedes. Y fue muy fácil para ellos entrar, ay no, sí, mi tierra, venga, démela, ustedes córranse para allá, ¿qué tuvieron que hacer? Luchar contra los que moraban en esa tierra y conquistarla por la fuerza. Así es como nosotros tenemos que hacer, conquistar las bendiciones que Dios ya ganó, claro que sí, pero están retenidas y hay demonios cercándolas, y esos demonios son los que nosotros tenemos que derribar. ¿A través de qué? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la guerra espiritual. Entonces,
era preciso que Elías se fortaleciera por medio de la palabra y que renovara sus fuerzas y avanzara en su crecimiento espiritual, porque luego dice la palabra que llegó a Oreb, al monte de Dios. La búsqueda constante de la presencia de Dios nos llevará lógicamente a estar más cerca de Él. Luego dice que cuando él estaba allí entró en una cueva y el Señor le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí sí les quiero leer en Primera de Reyes 19 del 10 al 18. Leo primero esta parte. Y respondió Elías cuando el Señor le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Para quitarme la vida. Hay veces que nosotros pensamos que solamente somos nosotros los que estamos pasando por diversas pruebas. Mire, él se estaba quejando cuando yo le: ¿qué haces aquí, Elías? Ay, Señor, es que mire, yo estoy con una desilusión. Es que mire todas las cosas que están pasando. ¿Cuántas veces nosotros no decimos lo mismo? No, es que yo, ¿por qué tengo que vivir todas estas cosas? ¿Por qué me tienen que ofender tanto? ¿Por qué tengo que vivir estas injusticias? ¿Por qué tengo que pasar necesidades? ¿Porque yo me enfermo y aquel no? ¿Porque yo tengo que perder mi empleo y aquella persona mire el empleo que tiene? ¿Porque yo no tengo una casa propia y mire aquel en la casa que vive? ¿Porque yo no puedo disfrutar con mis hijos y pasear en tal lugar y aquella persona se mantiene paseando? Y somos así, solamente viendo lo malo, solamente viendo lo malo. Y eso lo que estaba haciendo, mire, siendo un hombre de Dios, y tenía que ser confrontado en todas estas cosas. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Seguimos en el versículo 11. Le dijo: sal fuera, le dijo el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba delante, y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Sanil, de Abel Ejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Notemos, cuando empezamos a leer ya el versículo 12, que dice que vino un viento poderoso y que rompía las piedras, pero que Jehová no estaba allí. Tampoco estaba en un terremoto y tampoco estaba en el fuego. A veces nosotros condicionamos a Dios en mostrar su poder a la manera que nosotros lo queremos ver. Le decimos, por ejemplo: Señor, es que yo necesito este milagro para mañana, pero Señor, es que lo tienes que hacer, es que si no lo haces para mañana, entonces eso ya no tiene sentido. O personas que le dicen: vea, Señor, yo tengo a mi hijo muy enfermo, si usted no sana a mi hijo, entonces yo no voy a creer en lo que dice su palabra, es que usted tiene que sanarlo. O personas que dicen: Señor, si usted no cambia a mi esposo, entonces yo no vuelvo a la iglesia. O sea, es terrible uno condicionar a Dios. Es diferente a usted ir y decirle: Señor, yo pongo esta situación en tus manos y yo te pido, Señor, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados y curados. Sana a mi hijo. Señor, mi esposo tiene esta y esta debilidad, por favor cámbialo, por favor restaura mi hogar. Señor, yo quiero seguir contigo. Y es más, muchas mujeres incluso dejan de buscar de Dios porque sus esposos no quieren hacerlo, o porque sus esposos, lo digo porque tuve una vez una consejería
con una psicóloga, ella era psicóloga, y ella me decía que estaba entre la espada y la pared porque su esposo le había dicho: si sigues yendo a la iglesia nos divorciamos. Yo le di lógicamente 1000 razones a través de la palabra para que siguiera buscando del Señor, pero ella decidió que seguir a su esposo. Puede que su hogar no se haya destruido, pero su salvación, ¿dónde queda? Y yo he escuchado testimonio de mujeres que en vez de seguir al hombre siguen a Dios, y luego Dios restaura su hogar. ¿En qué? Porque el Dios mismo es el que va a pelear por tu hogar, pero si tú pones que de tu parte. Así también nosotros no debemos de condicionar a Dios a que haga las cosas a nuestra manera. Que quede bien claro que Dios sí se va a revelar a nuestras vidas, aunque parezca que no, porque dice la palabra que con tremendas cosas nos responderá Dios en justicia. Y también dice que sus promesas no son, o sea, por tardanza, mucho las tiene por tardanzas, que no digamos más eso, porque Él va a hacer que sus promesas se cumplan. También dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que nos ha prometido, y que sus promesas son en el sí y en el amén. O sea, simplemente descanse, solamente suelte la desilusión. Cuando Elías le responde nuevamente al Señor, cuando le pregunta otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Él le dice: ay, Señor, es que he tenido un vivo celo por hacer su voluntad, pero yo tengo que huir porque me buscan, y mire, las personas de Israel se alejaron, han hecho altares a los Baales y derribaron sus altares, y solamente yo quedé como profeta. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, Elías, usted se tiene que devolver por el mismo camino que vino, y cuando llegue usted va a ungir a este que va a ser rey, a Asael que va a ser rey, va a ungir también a Jehú, que también va a ser rey sobre Judá, y dice también que va a ungir a Eliseo para que lo suceda a él, porque ya Elías estaba terminando su ministerio. En otras palabras, le estaba diciendo: vea, Elías, el hecho de que usted tenga desilusión no significa que mi obra se va a acabar. El hecho de que usted no tenga deseos de seguir adelante no significa que mi mano se ha cortado para salvar y que mi oído se ha agravado para oír. Y lo que el Señor nos dice hoy a nosotros como iglesia es: deje atrás la desilusión. Comience a ver las cosas a la manera que yo las veo. Deje de estar pensando que la prueba lo aleja más de mí. Al contrario, cuando usted está en una prueba, estoy más cerca de usted. No mire las cosas queriéndome condicionar, sino que deje que mi poder actúe en su vida. Y recuerde que la desilusión se vence cuando pones tus ojos en Jesús, porque eso fue lo que comenzamos leyendo: puesto los ojos en Jesús. Si ponemos nuestra mirada en Cristo, entonces vamos a hacer que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo creo que ha quedado claro esta palabra. Tenemos que devolvernos, si nos toca devolvernos por el camino, retroceder un poco. Ese retroceder para los hijos de Dios no es un retroceder en vano, es coger impulso para venir con más fuerza hacia lo que está adelante, hacia lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que le busquen. Y no deje de orar, no deje de ayunar, no deje de leer la palabra, porque es esta palabra la que va a hacer que su vida entre en bendición. Entonces vamos a orar para que el Señor haga que esta palabra se haga real en nuestras vidas. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú vengas ahora mismo a derribar todo espíritu de desilusión. Señor, yo te pido que seas tú renovando las fuerzas, que seas tú quitando toda venda y todo velo que el enemigo ha querido poner, incluso en hacer que la gente no busque de ti, que no lea la palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas entender que aferrados de tu mano vamos a poder conquistar muchas cosas, como dice la palabra: con mi Dios saltaremos muros, con mi Dios derribaremos ejércitos. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que todo espíritu de desilusión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de desánimo se quita de la vida de mis hermanos. Señor, en el nombre de Cristo yo declaro nuevas fuerzas. En el nombre de Cristo yo declaro que nuestros pensamientos van a ser
tus pensamientos, que nuestros caminos van a ser tus caminos y que esos caminos donde no hay, tú los vas a abrir, porque dice la palabra que tú abrirás caminos y sendas donde no las hay. Por eso sé, Señor, que tú nos vas a ayudar, y a pesar de las dificultades, a pesar de las desilusiones, sabemos que tenemos un Dios poderoso que puede hacer obrar a favor de sus hijos bendición. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.